Capítulo 6. Tercer lunes. Dios no está tan interesado en nuestra productividad como en nuestra vida. Ama la comunión mucho más que la producción. ¿Siervo de Dios o ejecutivo de iglesia? La hermosa sensación persistió por varios días, pero mediada la semana se disipó dando lugar a otros sentimientos mucho menos agradables. Mis días discurrían casi siempre igual. María marchaba temprano a su oficina y yo entraba a mi despacho. El despuntar del alba me encontraba sentado a la mesa y los primeros rayos de luz convergían sobre mi agenda abierta, alumbrando las múltiples obligaciones que allí se apretaban. La lectura de un salmo y una oración rutinaria, orientada más a acallar mi conciencia que a conectarme con Dios, eran todo el vestigio de espiritualidad que impregnaría la jornada. Pero no siempre fue así. Tiempo atrás, la oración era el máximo reclamo, el amanecer fue siempre mi momento predilecto y la primera luz de cada día me encontraba arrodillado y sumergido en mi deleite, hablar con Dios y dejar que Él me hablara. En el último tiempo, sin embargo, demasiadas obligaciones habían desplazado ese íntimo placer. Mi tiempo de oración lo llenaba ahora la organización y la búsqueda de inspiración cedió su espacio a la planificación. Lo curioso es que todo tenía que ver con la obra de Dios, pero no tanto con el Dios de la obra. Tan ocupado estaba en servirle que no me quedaba tiempo para hablarle. Seguía cocinando para Dios, pero había sacado a Dios de la cocina. Sin apenas darme cuenta, había dejado de ser siervo de Dios para convertirme en ejecutivo de iglesia, un directivo de agenda abierta y Biblia cerrada muy ocupado. Hubo un tiempo en el que servir era un privilegio, no hoy. Ahora terminaba muchas de mis jornadas no solo cansado, sino sobre todo insatisfecho y cada vez más decepcionado. María lo notaba y anhelaba aún más que yo la llegada del siguiente lunes. ¿Volverás el próximo lunes?, me había preguntado mi viejo pastor al despedirnos. ¿Puedo?, inquirí con anhelo. ¿No le importa que regrese? Te lo ruego, enfatizó sus palabras con la presión de su mano sobre mi hombro. Llegado el día me paré frente a la puerta azul con la expectación del enfermo que va a cruzar el umbral del hospital anhelante de la terapia sanadora. ¡Bienvenido! La perenne sonrisa en el rostro de Raquel parecía cincelada por una mano que al grabarla lo hubiera impregnado todo de gozo. Sus ojos sonreían. Parecía que, en lugar de para ver, los tuviese para iluminarle la cara, confiriéndole una mirada absolutamente confiada y totalmente confiable. «Pasa», me dijo. «Hace mucho calor fuera». «¿Qué tal están?», dije, preguntando indirectamente por mi viejo pastor. El no verlo me pareció extraño. «Bueno». Una leve sombra atenuó el brillo de su rostro, pero enseguida se rehizo. «Estos días ha estado un poco pachucho, pero no parece que sea nada serio». No quisiera hacer molestia, me detuve sin llegar a entrar. «Si no se encuentra bien, puedo volver otro día». «No, por favor», me dijo, agarrando mi brazo. «Tu visita le hará bien. Ven, está en su cuarto». Fue delante, abriendo el camino. Un cuadro de color llamativo en el que no había reparado el día anterior atrajo mi atención. «¿Qué es esto?», me atreví a preguntar. Raquel lo descolgó. «Es una fábula que le encanta a mi esposo», rió. «Ya sabes lo aficionado que es a las historias. ¿Me permite leerlo?» «Claro», dijo entregándomelo. El texto estaba escrito en letras blancas sobre un fondo que simulaba el cielo. Un turista, de visita en una pequeña aldea, acudió a la casa de un renombrado sabio y se sorprendió al ver que vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y una silla. «¿Dónde están sus muebles?», preguntó el turista. «¿Y dónde están los suyos?», replicó el sabio. «Los míos», respondió el turista sorprendido. «Yo estoy aquí solo de paso». «Yo también», dijo el sabio. «Es una gran verdad», reconocí devolviendo el cuadro a Raquel. «Y un lema en nuestra vida», agregó ella. «Siempre hemos evitado tener un lastre excesivo. Tú ya sabes que tener pocas cosas ayuda a partir». «Es cierto», afirmé. «Para alzar el vuelo es preciso poco equipaje. Demasiadas posesiones pueden pesar en exceso para aquel que quiere visitar las alturas». Henry Van Dyke dijo algo que coincide. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Me miró reflexivamente, con simpatía que sentí sincera. Sonrió de nuevo y me dijo: «Mi marido y tú estáis hablando de la cruz, ¿no es cierto?». «Así es». «¿Te has parado a pensar?», me preguntó, «¿en cuántas cosas caben en la cruz?». Medité un momento, luego respondí:
Como su esposo me dijo el otro día, él, solo él, nadie más y nadie menos que él. Y sin embargo sentenció, no hay mayor riqueza que la contenida en la cruz. Qué pocas cosas son necesarias para vivir plenamente, ¿verdad? Creo que fue Benjamin Franklin quien dijo que la felicidad no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Es cierto, admití, como lo son las palabras de León Tolstoy al reconocer, mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo en exceso lo que no tengo. Buen pensamiento, dijo Raquel mientras devolvía el cuadro a la pared. Luego caminó adelante, abriendo enseguida la puerta del despacho. Mi viejo pastor estaba orando, con sus dos rodillas perfectamente encajadas en las marcas de los almohadones. Al sentir la puerta se giró. Se incorporó trabajosamente y con cierto rubor. Casi se sonrojó, adoptando un gesto tímido y deliciosamente infantil, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo indebido. Discúlpame, no sabía que ya era la hora, ni tampoco te oí llegar. No se preocupe, le dije, acercándome para abrazarle. Estaba usted entregado a una digna ocupación. ¿Cómo se encuentra? Mantuve mi mano sobre su hombro que me pareció un poco abatido. Raquel me ha dicho que estos días ha estado algo indispuesto. No es nada, sonrió. Ya sabes, a estas edades todo se vuelve achaques. Os traeré café, dijo ella, encaminándose a la cocina. Para mí una infusión, dijo él. Una manzanilla, por favor. Se recostó en un sillón y me indicó con la mano que me sentara. ¿Y bien? Se inclinó y palmeó mi rodilla. ¿Cómo fue la semana? El lunes salí de esta casa renovado, respondí. Fue increíble el apropiarme de las verdades que usted me ha enseñado. Pero el miércoles la sensación se había diluido, supongo que a causa de las prisas y los asuntos urgentes. Afila el hacha. Tras una pausa reflexiva, me enfocó con un gesto algo parecido a la solemnidad y su voz rompió el charco de silencio que se había creado entre los dos. La cuestión es que el lunes pasado tomaste una porción, pero debes alimentarte cada día, rellenar el depósito y renovarte. ¿Cómo puedo hacerlo? No conozco mejor fuente de recursos que la comunión con Dios, hablaba con una seguridad irrebatible. Cada minuto en su presencia recarga nuestras baterías y nos hace más fuertes. No es fácil, confesé. Son tantas las cosas por atender que no alcanzo a todas. Pensé en María, en el escaso tiempo que le dedicaba y en el desamparo al que a veces la tenía sometida. Hay demasiados frentes por cubrir. Si usted viera mi agenda. Mi viejo pastor prefirió ignorar los sesgos de prepotencia que casi inconscientemente había incorporado en mi discurso e hizo un gesto de asentimiento y comprensión. No sé muy bien por qué, dijo, pero hoy no podía quitarme de la cabeza a mi buen amigo Felipe. ¿Felipe? Salvo al discípulo de Jesús, no recordaba conocer a nadie que tuviera ese nombre, y por más años que tuviera mi viejo pastor, no le hacía contemporáneo del apóstol. Formamos parte de la misma promoción en el Instituto Bíblico, me explicó, aunque él destacó mucho más que yo y su carrera fue meteórica. Era un tipo increíble, un verdadero compendio de capacidades ungido con auténtico carisma. Ascendió con fluidez imparable, como si siempre hubiera estado predestinado a la cumbre que al fin logró alcanzar. Dedicó sus mejores años a formar una próspera iglesia y a hablar sobre la vida espiritual en grandes convenciones por todo el mundo. El anciano hizo una pausa, creo que forzado por la tristeza. Después continuó. Poco a poco fue perdiendo contacto con su familia. Su esposa se volvió indiferente y reservada. Al creer que Dios y la iglesia le habían robado a su marido, se sintió muy ofendida con ellos. Un día Felipe, mi amigo, se envolvió en una aventura, tan apasionada como lamentable, con su joven secretaria. Cuando lo confronté, me dijo con tristeza, me agotó el trabajo que hice para Dios. La sobrecarga de actividad me tenía débil y muy bajo de defensas. Cuando llegó la tentación no tuve fuerzas para resistir. Yo no podía creer lo que había hecho. No podía creerme que me hubiera enredado con otra mujer. Creo que el ministerio se había convertido en un negocio y Dios estaba muy distante. Mi viejo pastor había cerrado los ojos y su gesto era una mueca de dolor. El mío debía serlo de estupor. No obstante, continuó con su relato. Cuando su esposa supo de la aventura amorosa, lo abandonó. En su oficina y entre lágrimas, él se lamentaba. Lo daría todo por volver atrás.
Enfoqué mi esfuerzo en lograr el éxito en el ministerio y descuidé mi relación con el Dios a quien servía y con mi familia que debía acompañarme en ese servicio. Me mantuve en silencio. La historia era sobrecogedora y dolorosamente didáctica. Ni siquiera me di cuenta de que su mirada estaba fija en mí hasta que escuché su voz. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? La pregunta fue directa, casi impertinente. Confieso que me incomodó. Bueno, no quería mentirle, pero la realidad se me antojaba dura y un poquito vergonzosa. Hago lo que puedo. Supo traducir mi respuesta camuflada e interpretar que mi vida de oración agonizaba, tal vez fuera ya un cadáver. Nada. Y volvió a repetirlo con una lentitud desquiciante marcando cada sílaba. Absolutamente nada es tan importante como para tomar nuestro tiempo con Dios. Ese tiempo nos mantiene sensibles, nos prepara, nos afina y condiciona el desarrollo de nuestra vida. Sentencias tan rotundas y cargadas de razón me hicieron poner a la defensiva. Quisiera tener tiempo para orar. Era sincero en lo que le decía, pero hay muchos frentes que cubrir. Había un leñador que se presentó a trabajar en una industria maderera. Mi viejo pastor acababa de iniciar una de sus historias sin previo aviso y yo me dispuse a escuchar con la máxima atención. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo también, así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar y en un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito», le dijo el capataz, «sigue así». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente, así que esa noche se acostó muy temprano y a la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Trabajó muy duro, pero no consiguió talar más que 15 árboles. Debo estar muy cansado, pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó decidido a batir su récord de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó a talar ni la mitad de esa cifra. Al día siguiente fueron 7, luego 5 y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que estaba pasando y a prometerle que se estaba esforzando al máximo. El capataz le preguntó: «¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?» «¿Afilar el hacha? No he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado talando árboles». Guardó un silencio breve, después del cual concluyó: «Cuando el hacha pierde su filo tendremos que invertir el doble de energías para obtener la mitad del resultado». Hablaba con una mezcla de determinación y ternura que impregnaba de convicción cada una de sus palabras. A veces lo más sabio es detenerse, interrumpir la tala y afilar el hacha. Así, la mitad de esfuerzo reportará el doble de resultado. La oración, la conversación con Dios y la comunión íntima con Él son el procedimiento mediante el cual nuestra hacha renueva su filo. ¿Está invitándome a abandonar mis obligaciones para pasarme el día arrodillado? Aún hoy me sorprendo de la insolencia con que lo interpelé. De ninguna manera. Lo dijo con determinación, pero sin un ápice de dureza. No se trata de descuidar nuestras responsabilidades, sino de impregnarlas en oración. Se echó hacia atrás cerrando un instante los ojos y sin abrirlos continuó: «Podemos trabajar sin orar, o podemos hacerlo mientras oramos, empapando cada espacio, cada cita y cada actividad con la presencia de Dios. Eso convierte el trabajo en servicio y transforma lo activo en efectivo». Abrió los ojos y puso su mano sobre mi hombro para garantizarme atención. «Sirve mientras oras y ora mientras sirves». La aparente inactividad de la oración libera una poderosa actividad. Los minutos con Dios hacen rentable cada segundo de nuestra vida. Enfócate en Dios antes y más que en los hombres. De ese modo, cuando te presentes ante ellos, tendrás tesoros para compartir, y esos son los que valen, hijo. Volví a emplear ese íntimo título que tanto me gustaba. Las riquezas tomadas del corazón de Dios, las sentencias escuchadas de su boca, los proyectos que Él nos comparte en la intimidad, esos son los que transmiten vida y marcan la diferencia. Incomprensible gracia. Bueno, reconocí, eso tiene más sentido.
Se trata de hacerme acompañar con Dios en cada actividad que desempeñe, hablar con Él y encomendarme a su gracia en cada momento. Mi viejo pastor me miró con tanta fijeza que me hizo estremecer. Con demasiada frecuencia, prosiguió, los que servimos a Dios confundimos éxito con victoria. Buscamos alcanzar grandes logros y nos olvidamos que Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Si la iglesia que hoy pastoreas creciera hasta ser la más grande del mundo, no por eso Dios te amaría más. Pero si esa iglesia hubiera de cerrarse por falta de asistencia, no por eso te amaría menos. Enfocándonos en el éxito lo confundimos con victoria. Cristo no vivió obsesionado por reunir multitudes, y cuando las tuvo las confrontó de tal modo que muchos se fueron. La cruz, al pie de ella hubo un puñado de personas, y sobre ella no apreciamos muestras de éxito. Sin embargo, la cruz fue la victoria más grande que jamás nadie haya alcanzado. El éxito es un término del mundo de los negocios, la victoria es un término de combate. Se inclinó hacia mí como siempre que quería asegurarse mi máxima atención. No estamos implicados en un negocio, sino en una guerra. Y Dios ama a sus soldados mucho más que a los resultados. Mi atención era total, y debió percibir mi deseo de seguir escuchando, por lo que añadió: te contaré una historia. Dejó su Biblia sobre la pequeña mesa que había al lado del sillón y se rebulló en el asiento. Había una vez, cerca de un río, un árbol que quería mucho a un niño. El muchachito solía ir a visitarlo, trepaba por el tronco, se balanceaba en las ramas, comía sus frutos y después descansaba a su sombra. Tras una larga relación de amistad, el niño se alejó, dejando al árbol solo durante mucho tiempo, hasta que, un buen día, el árbol vio que a lo lejos se acercaba la figura del pequeño. Rebosante de alegría le dijo: «Ven, amigo mío, súbete a mi tronco, balanceate en mis ramas, come mis frutos, descansa a mi sombra, quédate conmigo». El niño, que ya se había convertido en un joven, le dijo: «Ya no soy un niño para jugar, ahora he crecido y necesito dinero para comprar muchas cosas». «Lo siento», se lamentó el árbol, «no tengo dinero, pero si quieres puedes trepar a mis ramas y recoger mis frutos. Podrías llevarlos al mercado y venderlos y así obtendrías el dinero para comprar lo que quieres». El joven no se lo dejó decir 2 veces, subió al árbol y recogió todo el fruto. Semiaplastado por la carga, desapareció en el horizonte sin dejarse ver más. El árbol permaneció solo por mucho tiempo. Varios años más tarde, vio que se acercaba a su viejo amigo, ya convertido en un adulto. Lleno de alegría, le dio la bienvenida. «Ven, amigo mío, juega conmigo como lo hacías antes. Encarámate a mi tronco, balanceate en mis ramas, quédate conmigo». «No», respondió el adulto, «estoy demasiado ocupado para jugar. Ahora quiero formar una familia y tener hijos, pero necesito construir una casa donde vivir». «Lamento», dijo el árbol, «no tener una casa para ti. Mi casa es el bosque. Pero, si quieres, puedes subir a mi tronco y cortar las ramas. Con ellas podrías construir una casa donde vivir con tu familia». La respuesta no se hizo esperar. El adulto desapareció en el horizonte, arrastrando tras sí una montaña de ramas y no se dejó ver más. El árbol se quedó solo de nuevo, hasta que, muchos años después, divisó a lo lejos la figura de un hombre y reconoció a su viejo amigo. De nuevo se llenó de alegría. «¿Vienes esta vez para quedarte? Descansa a mi sombra. Quédate conmigo». «No», le dijo el hombre. «Me siento muy solo y quiero ir a un país lejano para conocer nuevas personas, pero no tengo medios para viajar». «Lamento que no seas feliz», le dijo el árbol. «No sé muy bien cómo ayudarte, porque ya queda poco de mí, pero si quieres puedes cortar mi tronco y convertirlo en una canoa. Aquí cerca pasa un río que puede llevarte a la tierra donde encuentras la felicidad». El hombre no podía creer que hubiera encontrado una solución a su sueño. Se puso a trabajar, construyó la canoa e inició su viaje. El tocón que había quedado del árbol permaneció solo durante muchos y largos años, hasta que un buen día observó cómo, a lo lejos, se acercaba lentamente un anciano. Cuando estuvo cerca observó en aquel semblante algunos rasgos del niño de antaño. Con voz triste, el mínimo tronco susurró: «Lo siento, amigo mío, pero ya no tengo nada que darte. No tengo frutos con los que alimentarte, ni tronco para que te encarames en él, ni ramas para que te balancees». «Te lo agradezco», repuso el anciano, «pero ya no necesito nada.
Solo busco un lugar donde sentarme y descansar. En ese caso, respondió el tocón con alegría, siéntate sobre mí y descansa. Y el anciano ahora sí se quedó con el árbol y encontró descanso. ¿Te ha gustado?, me preguntó mi viejo pastor con cierta timidez. La verdad es que no me cae nada bien el individuo de la historia. ¿Crees que se merecía lo que el árbol le dio? De ninguna manera, repliqué resueltamente. Eso es gracia, afirmó. Un regalo inmerecido. La esencia de esta historia es que Él anhela la comunión con nosotros. Nuestro énfasis es hacer para Dios, pero Él no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos. Dios no está enfocado en nuestra productividad, sino en nuestra vida. Ama la comunión mucho más que la producción. Antes que siervos, prefiere amigos. Dios mira con más agrado las manos limpias que las llenas. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Un tiempo balanceándonos en sus ramas o sentados a su sombra es milagroso para nosotros y delicioso para Él. Demasiadas veces vemos a Dios como un jefe exigente que aguarda resultados, pero Él es un Padre amoroso, en circunstancia que es un Padre amoroso que disfruta en retosar con sus hijos sobre la alfombra y reírse con ellos hasta que le duela el vientre. Es incomprensible, pero posible. Calló un instante y volvió su rostro hacia mí. Estar tan cerca de Dios como lo estuvo su madre, María, ver a Dios trabajar, sudar, comer, sonreír o llorar, olerlo, tocarle las callosidades de sus manos de carpintero y saber que Él es el Mesías, el gran Kyrios, Señor de señores. No te quepa la menor duda, Dios ama la comunión mucho más que la producción. Todo es por gracia. ¿De dónde sacaría el árbol las fuerzas para dar una y otra vez? Pregunté sin poder sacudirme un sentimiento de antipatía hacia aquel hombre y de compasión hacia el árbol. El hombre codiciaba los beneficios del árbol, me dijo, pero el árbol anhelaba la compañía del hombre y para lograr esa comunión lo entregó todo. Eso es amor, concluí. Gracia es amor en acción, sentenció. El árbol amaba, por eso dio, no solo lo que tenía, sino lo que era. Se dio a sí mismo. Es posible dar sin amar, pero es totalmente imposible amar sin dar. Y finalmente, interrumpí, el hombre solo encontró descanso reposando en ese árbol. Exacto, y ese es también el mensaje de la cruz, sentenció mi viejo pastor. Podemos acercarnos a ella buscando beneficios, pero el verdadero bien no está en visitarla, sino en quedarnos. Raquel entró para ofrecernos un café. ¿Cómo va la tarde?, se interesó. ¿Tenéis una conversación constructiva? Bueno, repuso el anciano pastor, aquí estoy, aburriendo a nuestro amigo con mis historias. No, por favor, repliqué, me encanta oírle. ¿Te encanta?, rió Raquel, pues ahora no te quedará más remedio que escucharme a mí. Así que Raquel tomó asiento dispuesta a iniciar su relato y yo me acomodé en mi silla preparado para disfrutarlo. Un sabio griego hacía exploraciones por la tierra. Se sentía satisfecho y orgulloso de sus conocimientos de filosofía y ciencia. En una ocasión, tuvo que pasar un río y subió a una barca. El viejo barquero movía acompasadamente los remos y miraba distraído las aguas. Entonces el sabio le preguntó, ¿sabes astronomía? No, señor. Pues has perdido la cuarta parte de tu vida. ¿Sabes filosofía? No, señor. Pues has perdido otra cuarta parte de tu vida. ¿Sabrás al menos historia antigua? No, señor. Pues has perdido otra cuarta parte de tu vida. En ese momento, un golpe de viento zarandeó bruscamente la barca volcándola. Los dos hombres cayeron al agua. El barquero nadó ágilmente hacia la orilla. Una vez allí observó al sabio braceando con desesperación en el agua. El río bajaba muy crecido y la corriente era fuerte. ¿Sabe usted nadar, amigo sabio? No, gritó desesperado. No sé nadar, pues ha perdido usted toda su vida. Es una historia genial, aplaudí, y encierra una verdad enorme, aclaró Raquel, muy halagada. El ser humano vive preocupado por un montón de cosas, cuando solo unas pocas son realmente necesarias. Una suave brisa agitaba mi cabello y mecía las ramas más altas de los árboles cuando salí de la casa. También cimbreaba los largos tallos del rosal, en uno de los cuales se exhibían, frescas y lozanas, las rosas rojas de los primeros días, junto a una nueva flor que comenzaba a abrirse, insinuando apenas unos pétalos grana.
Los acaricié mientras susurraba: gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Volví a casa recordando las reflexiones con las que mi anciano pastor apuntilló la historia de Raquel. Tienes razón, le había dicho. Solo unas pocas cosas son realmente vitales. Lo peor es que esas pocas cosas no se encuentran entre las prioridades de la mayoría. ¿Dónde las encuentra usted? Quise preguntarle, aunque conocía la respuesta. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Mi viejo pastor había citado el episodio de Marta y María que se puede leer en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Estar a los pies de Jesús, aventuré. Esa es la prioridad, ¿no es cierto? Asintió varias veces con la cabeza y luego concluyó: contemplarle, escucharle, eso es auténtico deleite. Ese fue su gran acierto, pensaba yo ahora, su sabia lección y la razón de que aquel hombre y su esposa desprendieran genuina vida por cada poro de su piel. Casi sin darme cuenta retrocedí de nuevo hasta la puerta azul y posé mis ojos en el rosal. Nunca había visto rosas tan duraderas ni tampoco tallos que sostuvieran flores tan distintas. Estaba convencido de que en aquellas flores había un mensaje, pero no quise precipitar la resolución del enigma. Había una luna nueva que se traducía en oscuridad casi absoluta, pero la sombra de abajo agigantaba las luces de arriba, permitiéndome ver un cielo tachonado por miles de estrellas y de una belleza extasiante. Cada punto brillante en el firmamento se me antojaba una gema en la que Dios me declaraba su amor. La clave, me había dicho mi viejo pastor en la despedida, no es en qué sirves, sino a quién sirves. Tienes dos opciones: servir al Señor o trabajar en la iglesia. No es lo mismo. Y negó con la cabeza de forma resuelta. Ni siquiera es parecido. No trabajes para Dios, trabaja con Dios. Y esa intimidad, cerró sus ojos como saboreándola con deleite, te renueva y estimula de forma extraordinaria. Trabajar para Dios te convierte en empleado de iglesia, pero servir con Dios te hace colaborador de aquel a quien amas. Estás enamorado de Él y no quieres, ni siquiera concibes, vivir para otro ni gastarte en otra causa. En ese momento ya no solo estarás activo, además serás efectivo. Regresé a casa caminando muy despacio, pero con el corazón latiendo acelerado. Pensé en Dios y descubrí que le amaba. Luego pensé en servirle y no me embargó el estremecimiento medroso de días atrás. La sensación, ahora sí, era muy parecida a la del tiempo de mi primer amor. Cerré mis ojos y adoré. Pensé en la cruz, símbolo de su amor. Me sentí libre y perdonado. Durante un segundo eterno experimenté la felicidad pura que parece para siempre. Enseguida reí y lloré como un enamorado.